El último teorema que estudiamos relacionado con funciones derivables es el teorema de Cauchy. A la izquierda tenemos las condiciones y la conclusión del teorema de Cauchy y a la derecha su interpretación gráfica. ¿Qué nos dice este teorema? Vamos a trabajar con dos funciones y las condiciones previas son las siguientes. Necesitamos dos funciones, f y g, que sean continuas en un intervalo cerrado. Además, esas dos funciones f y g deben ser derivables en un intervalo abierto AB. La imagen de g evaluada en A no puede coincidir con la imagen de g evaluada en B. Por último, las condiciones previas, la derivada de g debe ser distinta de 0 para cualquier valor comprendido en el intervalo abierto AB. Si esas cuatro condiciones iniciales se cumplen, el teorema afirma lo siguiente, que existirá un valor c perteneciente al intervalo abierto tal que se cumple esta relación. Vamos a leer la relación y luego vamos a interpretarla geométricamente. La derivada de la función f evaluada en c partido la derivada de la función g evaluada en c es igual a f de b menos f de a partido g de b menos g de a. A la izquierda tenemos un cociente de derivadas y a la derecha tenemos un cociente de diferencia de imágenes. El teorema de Cauchy afirma que para esas dos funciones la relación que hay entre las derivadas, f' partido g', la relación que hay entre derivadas coincide con la relación que hay entre la diferencia de las imágenes de f y la diferencia de las imágenes de g. Cauchy afirma que siempre habrá un valor que cumplirá esa relación, que la relación entre las derivadas es igual a la relación o al cociente entre la diferencia de las imágenes. Aquí a la derecha tenemos en trazo rojo una función f y en trazo azul una función g. Todo el mundo comprende visualmente que son funciones continuas en intervalo cerrado y derivables al ser funciones de trazo suave. Además, la función g no contiene ningún extremo relativo, por lo tanto, nunca va a ser la primera derivada igual a 0. Y además la función g evaluada en A tiene un valor distinto a la función g evaluada en B. En rojo he marcado el valor de la diferencia f de b menos f de a. Y en azul he marcado la diferencia g de b menos g de a. Pues el teorema de Cauchy nos dice que si esta distancia roja la dividimos entre esta distancia azul, siempre habrá un valor perteneciente al intervalo AB donde ese cociente, esa división de distancias, va a coincidir con el cociente de derivadas. ¿Qué ocurre si sobre este teorema de Cauchy la función g es igual a la función de identidad, a la función x? Imagina que la segunda función con la que estamos trabajando, g, hago que sea igual a x. Pues ocurre lo siguiente. Por de pronto, si g es igual a x, la derivada vale 1. Y si g es igual a x, cuando yo evalúo la función g en el punto A, obtenemos A, y cuando evaluamos en la función g el punto B, obtenemos B. Si estos valores los sustituimos en el teorema de Cauchy, llegamos a esta relación. El denominador g' de c valdrá 1, repito, porque la derivada vale 1, y el denominador g evaluado en B menos g evaluado en A será igual a B menos A. Obtenemos el teorema de Lagrange. Es decir, el teorema de Cauchy es más amplio, más general que el teorema de Lagrange. De tal manera que aplicando el teorema de Cauchy a una función g igual a x, recuperamos el teorema de Lagrange. Y como ya sabemos, ¿qué ocurre si en el teorema de Lagrange este numerador f de b menos f de a se hace 0? Es decir, ¿qué ocurre si la imagen de la función f evaluada en a coincide con la imagen de la función f evaluada en b? Ocurre que recuperamos el teorema de Rolle. Si las imágenes son iguales, el numerador del teorema de Lagrange va a quedar 0 y la derivada del punto que predice el teorema será igual a 0. Conclusión general. El teorema de Cauchy es el teorema
más amplio. Este teorema de Cauchy engloba al teorema de Lagrange y el teorema de Lagrange, a su vez, engloba al teorema de Rolle. Cauchy, Lagrange, Rolle, 3 teoremas relacionados con funciones derivables. Un saludo y a seguir estudiando las matemáticas.